anarquista, miles de personas fueron fusiladas, encarceladas, torturadas, desaparecidas, embargadas, exiliadas, y cientos de niños fueron secuestrados. La CNT española estableció hasta 300.000 represaliados dentro del movimiento anarquista, sin contar los exiliados y muertos en combate. Los pactos de silencio, nacidos de los acuerdos durante la transición española, cuyo punto máximo es la Ley de Amnistía de 1977, mantienen impunes todos los crímenes. Formaban parte de la llamada segunda línea, es decir, militantes fascistas en la oscuridad, sin datos, sin su nombre, como es este caso, un compañero fusilado por una denuncia de un falangista de segunda línea. Es decir, el Estado llega a su máximo nivel de perversión, una denuncia sin fundamento, y por eso se le quita la vida a una persona, a un ser humano. Bien, si seguimos en esta línea, lo curioso es que luego muchos de los cenetistas fueron condenados a muerte por rebelión militar, cuando lo que estaban haciendo era defenderse. Los rebeldes militares, obviamente, fueron los del general Franco. Bien, como veis, esto refleja el estado de opinión de la CNT. Estamos haciendo un esfuerzo de investigación realmente potente, en la medida de nuestras posibilidades. Queremos crear ese gran archivo de información para que ningún juez pueda mirar para otro lado. Luego el compañero Leonardo os contará cómo fue todas las vicisitudes de esta denuncia. Y lo que os digo es que en un mes y medio, contra reloj, fuimos capaces de presentar esa primera gran denuncia de la CNT, 300 páginas, que tuve el honor y el dolor de tener que redactar yo mismo, con la ayuda de numerosos compañeros y compañeras que dieron el do de pecho, que hicieron un esfuerzo tremendo. Hubo días que tuvimos 26 horas de trabajo seguidas para poder tener esto a tiempo para el famoso 10 de septiembre del año pasado, y por supuesto el compañero Leonardo le espera de que pudiéramos pasarle toda la información. Esto había que legalizarlo, llevarlo ante notario, mandarlo por acá, legalizarlo, en fin, todos los obstáculos que nos ponían. El resultado, pues no podemos echar cohetes al aire, no podemos celebrar nada, simplemente estamos en etapa de combate, lucha, y esto nos va a llevar muchísimo tiempo, y posiblemente lo que queremos es que toda esta base de información quede para los que son más jóvenes, para las generaciones que vengan detrás, que puedan seguir trabajando con esto, que rompan de esa dictadura de oprobio a todos los compañeros que están tirados por ahí, que no sabemos dónde están. Sabemos que desaparecieron, que fueron fusilados, torturados, sus familias perseguidas, muchas de sus mujeres perseguidas igualmente, les cortaban el pelo, las obligaban a tomar aceite de vecino, con lo cual, bueno, pues tenían un descargue intestinal inmediato, violaciones, desapariciones de hijos de militantes anarcosindicalistas, en fin, bueno, pues todo un catálogo de la barbarie humana, por decirlo en términos muy suaves. Y ya os digo que estoy haciendo un esfuerzo porque no se me caliente la boca, porque yo soy muy visceral también, y bueno, me agarro esa condición de profesor universitario para no empezar a soltar exabruptos y hacerlo de una forma educada. Bien, esa denuncia se presenta, y a partir de ahí, pues quien va a hablar es el compañero Leonardo, que es el que tuvo la responsabilidad de poder encauzar esto por la parte de CNT ante el Tribunal número 1 de la jueza Servini. Y ahora empezamos con una segunda etapa de esta batalla, una segunda parte de esta historia, y luego el compañero Xavier Rauskin, igual que yo, estamos aquí representando a la CNT, estamos tratando de estar presentes en este proceso de declaraciones aquí en Argentina, y bueno, pues ahí os vais a hacer una idea más o menos amplia de qué va todo esto. Yo, bueno, voy a contar un poquito el por
por qué hay un juicio acá en Argentina, por qué la necesidad de hacerlo, y después contar, bueno, detalles de la presentación de la denuncia del CNT. Un poco lo había mencionado Javier, o sea, la realidad es que en España los crímenes del franquismo no se estaban investigando, o sea, hubo el intento de Baltasar Garzón, fue un intento, allá por el 2006, creo que fue cuando él empezó a mover una causa en la cual se empezó a investigar los crímenes del franquismo, que fue inmediatamente paralizado, esta investigación de Baltasar Garzón, que incluso llevó a instancias del Superior Tribunal de España, en el cual le puso coto a esa investigación que estaba haciendo Baltasar Garzón allá en España, y de alguna forma lo que se pretendía era como delegar la investigación de estos hechos a los ámbitos de las justicias locales de las distintas provincias, y no que haya una investigación general. Un poco ya eso marcaba, ya eso tenía mostraba una ideología, o sea, una particular visión del gobierno español sobre lo que pasó, porque al delegar la investigación hacia los ámbitos locales, de alguna forma estaba planteando de que se trataban de delitos comunes, inconexos entre sí, ¿sí? Cuando en realidad, bueno, lo que ha sucedido y lo que justamente después se encuadró acá en el juicio que se inició en Argentina, es investigar un genocidio, ¿sí? Un delito de lesa humanidad, un plan sistemático de eliminación de grupos sociales, y esta idea de delegar las investigaciones a los tribunales locales estaba diciendo que eran delitos comunes, que no había una conexión entre ellos. O sea, a lo sumo se los podía relacionar porque sucedieron durante la dictadura de Franco, pero eso ya marcaba que no había ninguna intención de una investigación general y la conexión que había entre estos hechos. Pero bueno, como les decía, este intento de Baltasar Garzón tuvo coto, o sea, no avanzó. Entonces de ahí la necesidad de, bueno, buscar la posibilidad de iniciar un juicio acá en Argentina. Como había mencionado Javier, la querella acá en Argentina fue iniciada por dos particulares, en donde denunciaban, o sea, se presentaban como querellantes en virtud de ser familiares de personas que habían sido asesinadas durante el régimen de Franco. Puntualmente estas dos personas son el caso de Darío Rivas Cando. Él se presenta como querellante por el asesinato de su padre, que es alcalde de Castro de Rey, en Lugo, que fue fusilado por la Falange. Y la otra querellante particular es Inés García Holgado, que ella se presenta por tres tíos abuelos, un miliciano desaparecido y dos fusilados. Estas son las dos primeras personas que se presentan como querellantes, y son respaldadas por distintas organizaciones de derechos humanos, tanto de España como de acá de Argentina, y son los que dan inicio a este expediente, esta causa, que es caratulada como genocidio. O sea, hoy por hoy la carátula, ahora justamente que ahí está la noticia de que posiblemente extraditen a los primeros dos imputados, pero por el momento la carátula es NN genocidio, o sea, así está caratulado el expediente. Salió sorteado el juzgado federal número 1 de Cervino y Cubría, y bueno, y automáticamente se encuadró la denuncia, esta querella, como la denuncia de un genocidio, o sea, un plan sistemático del gobierno de Franco para eliminar grupos sociales, ¿sí? Excluirlos, eliminarlos, hacer una depuración de la sociedad española, o sea, este es el planteo, y encuadrarlo dentro de la figura de la lesa humanidad. ¿Esto por qué? Porque iba a servir para saltar una serie de vallas, ¿sí? Legales, ciertas garantías, ciertos principios de lo que es el proceso penal, que iba a obstaculizar, si no se cuadraba de esta forma, como una de las principales, la jurisdicción. O sea, ¿por qué se está juzgando esto en Argentina si sucedió en España? Bueno, justamente como es un delito de lesa humanidad, existe un principio que es la jurisdicción universal en los casos de delito de lesa humanidad. O sea, cuando un Estado, el Estado en cuyo territorio se produjeron estos delitos, no los investiga, como es el caso de España, o sea, España no tiene ningún interés en investigar este genocidio, entonces cualquier jurisdicción del planeta puede investigarlos, ¿sí? Porque esto es algo que no afecta solo a España, sino que afecta a toda la humanidad, digamos. O sea, a toda la humanidad es la que se siente ofendida por lo que ha sucedido. Entonces, en base a este principio,
se constituye la querella acá en Buenos Aires, también impulsada por lo que ha sucedido acá en el país con los juicios contra los represores locales, contra la última dictadura. También eso jugó para que se definan como Argentina como lugar para iniciar la querella. Y otras cuestiones que permitía saltear la cuestión esta del genocidio es por un lado la prescripción, o sea, al que ser delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, ¿sí? Por distintas convenciones. Y bueno, con esta figura se permitió justamente iniciar el juicio acá en Argentina. Después de estos dos querellantes se presentaron 150 querellas más aproximadamente, y ahí donde, bueno, CNT, por las razones que ha explicado Javier, decidió presentar una denuncia. O sea, CNT creo que tiene que decir en lo que pasó en el régimen de Franco. Justamente ha sido una de las organizaciones más afectadas, si no fue la más afectada por la represión. Así que bueno, la CNT no podía estar ausente en este juicio y decidió presentarse como denunciante. Los compañeros de CNT se contactaron conmigo a través de la Fora, necesitaban un abogado para presentarse, y a fin del año pasado llegaron la denuncia, que recién explicó Javier. O sea, es una investigación realmente impresionante. Yo cuando yo lo vi no podía creer lo que era eso. O sea, estaba incluso tan encuadernado, o sea, parecía que era un tomo con cuadros y documentación anexa que era impresionante. Yo me contacté con los abogados que son los que impulsaron las primeras querellas. Cuando lo vieron se sorprendieron. Incluso ya tenían denuncias de otras, incluso organizaciones sindicales, de UGT, de CGT, etcétera, etcétera, y no se sorprendieron con el trabajo que habían hecho los compañeros. Hubo un tema ahí que bueno, hay que mencionarlo, también lo tocó Javier, con la cuestión de la ley de amnistía, porque hay un encontronazo con los abogados que impulsaban la querella, porque ellos tienen una particular visión de la ley de amnistía. O sea, ellos consideran que no es conveniente, ¿sí? Cuestionar la validez de la ley de amnistía. O sea, que seguramente se podrían juzgar estos hechos sin cuestionar la validez de la ley de amnistía, cosa que CNT no comparte, y de hecho la denuncia así lo dice, con lo cual generó una cierta encontronazo con los abogados de la querella inicial. Pero bueno, lo presentamos igual, o sea, lo ratifiqué. O sea, la jueza a los pocos días me citó para ratificar la denuncia, se ratificó y está agregada a la causa. El juicio, para contar un poco cómo después tramitó el juicio hasta la fecha. El caso de la jueza Servini de Cubría, en realidad la primera impresión que dio, o sea, una vez que se inició la querella, fue bastante mala, pues se declaró incompetente. O sea, cuando se presentó la querella, se declaró incompetente. Fue apelado la decisión, fue apelada. La Cámara Federal Criminal y Correccional revocó la decisión y aplicando el principio de jurisdicción universal, entendió que debía habilitarse la competencia y dio exhortos, le dijo a la jueza Servini que envíe exhortos a España para ver si en España se estaban investigando estos crímenes. Y ahí empezaron los primeros paros que empezó a tirar la justicia española, el gobierno español, porque ahí empezó, cuando se envió este exhorto a España, la información que llegó de España fue muy confusa, falsa, contradictoria, todo obviamente para evitar que se pueda juzgar acá en Argentina estos crímenes, ya que hacía mención incluso al propio juicio de Baltasar Garzón, que había sido paralizado, como algo para tratar de decir, estamos investigando, pero en realidad ese juicio había sido paralizado, y de hecho Baltasar Garzón afrontó después un juicio por prevaricato, en virtud de haber dado inicio a esta investigación. Y después mencionó una serie de juicios a nivel local, creo que mencionó algo así de 27 expedientes o causas que estaban tramitando en España, de las cuales la mayoría, creo que de las 27, las 20 estaban ya archivadas, porque habían sido cerradas por prescripción o fallecimiento de los imputados. O sea, esto ya denotaba que la justicia española no lo consideraba como un crimen de lesa humanidad, sino como delitos comunes. Por eso le aplicaba prescripción, etcétera, etcétera. Cuando se trata justamente de un delito de lesa humanidad, no correspondería la prescripción por diferentes convenciones internacionales. O
que es la Convención de Prevención y Castigo del Genocidio, etcétera, etcétera, que declaran que es imprescriptible este delito de genocidio. Y bueno, después se envió otro exhorto para una serie de aclaración, porque había juicios que mencionaban que la abogada de ella denunciaba que no existían. Bueno, y de vuelta se llevó unos cuantos meses, hasta que bueno, se definió que España no estaba investigando nada, que incluso estaba dando vueltas con estas contestaciones confusas, y se habilitó completamente la instancia. O sea, el juicio está ya definido que se va a investigar acá en Argentina. Y después un tema que realmente complica mucho la tramitación acá del juicio es la cuestión del Ministerio Público. O sea, la Fiscalía acá no tiene ningún interés. O sea, así cuando se inició el juicio y la jueza se declaró incompetente, que lo hizo en base a un pedido de la propia Fiscalía, pese a que después la Cámara resolvió que tenía que investigarse, el Ministerio Público acá no insta la acción, o sea, no tiene ningún interés. O sea, avanza justamente por pedidos de la querella, o sea, de lo que sería la acusación privada, pero la Fiscalía no tiene ningún tipo de interés, con lo cual eso también entorpece la marcha del juicio, que es algo también que, bueno, debería resolverse el papel del Ministerio Público acá en Argentina. Y lo que, bueno, una gran sorpresa dio la jueza cuando aceptó la posibilidad de ella viajar a España para recibir denuncias y declaraciones, que sorprendió mucho. O sea, la querella sorprendió muchísimo, porque o sea, la primera impresión era que no tenía ningún interés en el juicio, de hecho se declaró incompetente, pero al hacer lugar este pedido de viajar, bueno, realmente sorprendió y alegró bastante, porque parecía como que se estaba tomando la decisión de investigar y dar el interés que merece esta causa realmente. Pero bueno, por la Corte Suprema acá no le habilitó los fondos económicos para viajar, ni le acotó el personal, tenía que tomar declaración, creo que estaban no sé cuántas personas, creo que tenían como 200 declaraciones, y le habilitó viajar 5 días, una cosa así, no, era imposible, con lo cual se cayó esa posibilidad de que viaje la jueza. Todo esto fue el año pasado. Después se planteó la posibilidad de que se tomen estas declaraciones vía teleconferencia, que también es algo que bueno, se demoró bastante, por X motivos, incluso razones bastante absurdas, como el tema de un año electoral, cosas de ese tipo, no tienen nada que ver, pero por cuestiones de ese tipo se fue demorando bastante, hasta que, bueno, en su momento, como empezaban a caer más querellas, denuncias, se aportaban más documentos, la querella hizo las primeras imputaciones. O sea, hasta el momento eran denuncias, caía prueba, etcétera, etcétera, pero hasta el momento la carátula era NN, no había ningún imputado formal. La querella entendió que ya había pruebas para imputar a 9 personas, 9 represores, todos de la última época, o sea, supuestamente represores que se consideraban que podrían estar vivos, algunos ya asegurados que estaban vivos, otros estaba la duda, pero bueno, existía la posibilidad de que estén vivos. Entonces hizo la primera imputación, de la cual la jueza hizo lugar a 4. De las 9 hizo lugar a 4 y ordenó exhorto a España para que capture a estas 4 personas y las extradite a Argentina para tomar la declaración. Esto, bueno, el juicio hasta el momento estaba en esta situación, y hoy nos encontramos con la sorpresa, incluso estaba acá el compañero Javier conmigo. Hoy salió que la justicia española hizo lugar a la extradición de 2 de estos represores, porque los otros 2 supuestamente habían fallecido, eso igual, pero bueno, acá lo dice el compañero, es factible que haya sido así. Estos 2 represores que supuestamente van a ser enviados, o sea, la justicia española parece que aceptó, acá los menciono. Uno lo mencionó ya Javier, que es muy conocido, un represor muy conocido de la última época, y es Juan Antonio González Pacheco, alias Luis del Niño, que bueno, es un represor terrible, o sea, es justamente el que tiene más hechos acreditados en la causa. Era miembro de la Brigada Político-Social, y en el expediente están acreditada la participación en tortura de 12 personas. Es una persona que, incluso como charlamos recién hace un rato, es una persona que en la actualidad trabaja en el sector privado asesorando a grandes empresas en lo que es seguridad privada. Algo bastante parecido que sucedió acá en Argentina, porque hoy por muchos represores trabajan en el sector privado en seguridad, o sea que se ve que es una regla universal.
Ah, de Prosegur. Prosegur y Renault. Sí, bueno, son empresas que Seguridad. están acá también. Sí. Y el otro represor es Jesús Muñecas Aguilar, también capitán de la Guardia Civil, que está en la causa, bueno, se lo imputa por la tortura de Antoni Arrizabal Basterrechea en la comisaría de Bilbao, y en otros casos más. Así que estas son las dos personas que hoy por hoy están, bueno, se hizo lugar al pedido de extradición y tendrían que ser enviadas para ser interrogadas, y o sea, van a ser declarados, se les va a tomar declaración indagatoria y después los jueces tendrán que resolver si los procesa o no. Así que bueno, esa es la última noticia que tenemos, fresca, para dar a entender que bueno, algún movimiento y resultado está dando en la causa, pero bueno, el tiempo dirá qué dimensión tendrá esto, ¿sí? Pero igualmente importante los efectos de este tipo de actividades que se están realizando, creo que son importantes, ya en sí mismo ya tiene un valor en sí mismo, que el hecho que se tenga presente lo que sucedió en España, que se analice, que se investigue, que se tenga información, cosa que hoy por hoy no se tiene, y importantísimo acá el valor del trabajo que están haciendo los compañeros, que realmente es impresionante. Insisto, la denuncia, a mí cuando la vi me sorprendió. Así que distintos puntos de vista respecto a la ley de amnistía. La querella oficial, digamos, que dio inicio a los juicios acá, tiene su particular visión, que responde a cuestiones políticas, que no sé si viene al caso mencionarlas, pero bueno, o sea, la ley de amnistía es un producto, o sea, a diferencia, acá en Argentina hubo una ley de amnistía que fue de realidad de autoamnistía, o sea, el propio gobierno militar, antes de entregar el poder, sacó una ley de amnistía, que el gobierno de Alfonsín inmediatamente la declaró nula, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa ley de autoamnistía, a diferencia de la española, era un producto exclusivo del gobierno militar que se estaba escapando, ¿sí? Después de Malvinas tenía que salirse rajando y bueno, sacó esa ley como acto desesperado para evitar que haya un juzgamiento y fracasó. El gobierno de Alfonsín, bueno, le escucha la Junta, etcétera. Después, en base a los movimientos cara pintada, etcétera, bueno, salieron nuevas leyes, punto de vista de vida, punto final. En el caso de España, la ley de amnistía es un producto de los pactos de la Moncloa, ¿sí? O sea, es un producto tanto de la dictadura saliente como del gobierno democrático que se estaba, bueno, proyectando en esa oportunidad. Es un producto donde participaron distintos partidos políticos, sectores sociales, sindicales, etcétera, que en su momento aceptaron esa ley. O sea, aceptaron los pactos de la Moncloa y aceptaron esa ley. Con lo cual eso de alguna forma repercute hoy por hoy, porque muchos de esos partidos están en la actualidad, y si bien han mostrado un interés en investigar los crímenes del franquismo, se colocarían en contradicción si plantean la nulidad de esa ley de amnistía que ellos mismos la aceptaron en su momento. Por eso, no sé qué criterio va a tener la jueza respecto a esa ley, si la va a declarar inconstitucional, inválida, o si va a hacer lugar a la interpretación que hace la querella. ¿Eso está dentro de las posibilidades que tiene la jueza de declarar? Sí, la jueza puede declarar inconstitucional. Pero no es una ley española. Es una ley, bueno, pero justamente por el Está principio. dentro del caso de lesa humanidad, por eso. Claro, por eso. O sea, la querella entendió que, yo charlando con los abogados que iniciaron la primera querella, ellos entendían que pedir la inconstitucionalidad, invalidez de esta ley, ¿sí? O sea, en realidad el término preciso técnico no sería inconstitucionalidad, porque uno decía que en base a qué constitución, sería invalidez en base a convenciones internacionales, etcétera, etcétera. Ellos entendieron que hacer este planteo iba a ser más difícil, entonces ellos entendían que iba a ser más fácil, esto es la explicación, ¿no? Así tipo jurídica, esquivarle a la ley de amnistía y decir que la ley de amnistía no prohíbe la investigación y juzgamiento de delitos de lesa humanidad. Porque ellos entienden que lo que dice la ley de amnistía es que impide el juzgamiento de delitos de intencionalidad política, y entiende que el genocidio, tal cual como se dio en España, sobrepasa el concepto de delito político, de intencionalidad política, una cosa así, de ese tipo. O sea, esa es la interpretación que ellos hacen, por lo tanto entienden que no es necesario pedir la invalidez de la ley de amnistía, que igualmente se puede juzgar. Esa es la interpretación, y es una posibilidad que la jueza tome esa postura y lo diga así. No es necesario declarar invalidez, la ley de amnistía no impide que se investiguen delitos de lesa humanidad, y listo, condena.
O pueden entender que sí, que la ley de amnistía afecta el juzgamiento de estos delitos y por lo tanto hay que declarar la invalidez. O sea, pueden darse las dos posibilidades. Porque llama la atención que justamente existiendo esa ley, las dos personas que fueron, que van a ser, comillas, extraditadas, no se agarren de esa misma ley en España. Y obviamente ellos cuando vengan acá se van a defender y van a hacer valer esa ley, pero seguro. Esta ley les permitiría que ni siquiera salieran de España, me parece a mí, o sea, es la sensación que tengo yo. No, porque digamos, la justicia española tiene el deber de colaborar con la justicia española por una cuestión de tratados internacionales. En teoría, ¿no? O sea, lo que hasta el momento estaba dando la defensa de lo que del régimen lo estaba dando con estas cuestiones que yo mencionaba, o sea, de dar información confusa, etcétera, etcétera, demostraba que España no quería que se investigue, o sea, no. Sí. Sí, por ahí quieren. Sí. Sí, yo quería comentar algo al respecto, más que hacer una pregunta, porque sobre lo que es la cuestión técnica, legal o jurídica que se puede dar entre la jueza aquí y lo que ella considere o no considere, que también considera el Estado español con respecto a la ley de amnistía, lo cierto es que esa ley no fue una ley que aprobó el pueblo español. Fue una ley que pactaron entre los partidos políticos en un momento determinado, y que metieron también, de alguna forma bajo presión, en la cabeza de muchos ciudadanos españoles, con la amenaza de que si no se hacía una cosa así, no se propiciaba la transición, podía haber un nuevo golpe de Estado y una guerra civil. Ahí se jugó con muchos factores, y muchos de ellos psicológicos, sobre una población que había estado durante 40 años amedrentada, llena de pavor, represaliada, que seguían asesinando personas en ese momento, y después de la transición también, asesinando literalmente y torturando. Y creo que desde un aspecto ético, moral o como le queramos llamar, es una ley absolutamente inválida. Es una afrenta contra toda la ciudadanía española. Sí, exactamente la postura que tiene como una afrenta. Porque esa ley solamente se hizo, no solamente para que salieran impunes los verdugos, sino para que siguieran dirigiendo el país. Que es lo que ha pasado durante estos 30 y tantos años. Eso fue una traición y una venta por parte de la izquierda oficial española. Y si ahora no quieren entrar en el tema, es porque se les tenía que caer la cara de vergüenza. Y porque no quieren afrontar la responsabilidad que tienen para con todos nosotros. Porque cuando nosotros denunciamos y nos querellamos, no nos querellamos solamente contra la derecha y la extrema derecha que está dirigiendo el país, también contra los cómplices de esa extrema derecha, que son los que nos han tenido sumidos en toda esta barbarie. Entonces, independientemente de lo que se considere jurídicamente, nosotros vamos a seguir peleándonos porque se haga justicia. Y dentro de esa justicia, esa ley no solamente tiene que ser invalidada, sino que tiene que ser repudiada como un acto de alta traición hacia el pueblo español y hacia todas las víctimas del franquismo. Para, si me permitís, los que no conocéis a la compañera ha sido represaliada por ser hija de republicanos españoles. Es una de las personas que es de las más valientes, porque no todos los que se encuentran, vamos a llamar la izquierda oficial, o la gente progresista de España, calla eso de forma culpable, y esta compañera lo lleva diciendo de siempre, igual que lo decimos en CNT. Es decir, los que son corresponsables y culpables de ellos son aquellos que firmaron esos acuerdos. Cuando hablamos de ley de amnistía, hay gente que se puede equivocar. Esta ley de amnistía lo que hace es amnistiar todos los actos delictivos de las fuerzas policiales, del ejército, de Iglesia Católica, de todos los funcionarios, como dice, en la ejecución de la función de su actividad. Es decir, represores, guardas de prisiones, pero esa ley de amnistía no es con la que salieron a la calle, no todos los que estaban dentro de la cárcel, no con la que nos prescribieron denuncias y sentencia, en mi caso 6 años y un día. Nosotros salimos y nos amnistían de eso con 2 indultos, no con la ley de amnistía. Y aún así quedaron todavía dentro de las cárceles casi 2.000 compañeros, de diferentes formaciones ideológicas, políticas, sindicales.
Es decir, esto es un acto de ignominia, una especie de birloque jurídico, pero vamos, si todavía no había una constitución presuntamente democrática, como las Cortes del franquismo lanzan una ley, ya os he dicho, una ley de punto final. Y esto es lo que obviamente Partido Socialista, Partido Comunista, lo que es el Partido Popular, nacionalistas, tanto en País Vasco como en Cataluña, no tuvieron el menor reparo de firmar. ¿A eso cómo le llamamos? Tiene un nombre. Esos son tan culpables como los fascistas que hicieron esa ley. Le duela a quien le duela. Y esto hay que decirlo alto y cada vez más claro, para que se les caiga no la cara de vergüenza, para que se vayan y se tiren por un barranco, porque son funciones, actuaciones totalmente delictivas, y encima quieren encubrir eso. Incluso presidentes del gobierno español cuyo abuelo fue represaliado por los fascistas. ¿A esto cómo se le llama? Síndrome de Estocolmo, desvergüenza ya llevada a un grado o un desprecio absoluto por el ser humano, por la condición humana. Es más, no solamente amnistiaron, no solamente les dejaron impunes, sino que les permitieron seguir actuando de la misma manera. Y eso se ha visto con las maternidades, con los reformatorios, con todos esos ámbitos donde Falange ha seguido actuando de tapadillo, ya no con el nombre, ya no colgándose las medallas por la gran obra que estaban llevando a cabo, pero sí dirigiendo todo aquello. Y Falange sigue siendo algo legal en el país. Sigue existiendo. Una formación, como se le quiera llamar, o de formación, que nos agrede, nos insulta, nos amenaza y apalea gente en la calle. Y persigue además a la gente. Están legalizados. Y han estado legalizados en eso que llamamos una democracia, como le has llamado antes, vigilada. Parlamentaria. Yo la llamo vigilada. No, habría que quitarle la palabra democracia y dejarla en cualquier otra cosa, ¿no? En el apéndice que se le quiera poner, porque democracia lo hemos vivido en España desde la Segunda República. Desde el golpe militar que acabó con la Segunda República, no hemos vuelto a tener democracia en España. Y cuando nos querellamos y denunciamos, es también por la persecución de la consecuencia de obtener una democracia real en el país. Y para eso es inevitable, imprescindible de todo punto, que podamos poner históricamente a los verdugos que ya están muertos en su lugar, a los que defendieron la libertad en el lugar que les pertenece, y que borremos definitivamente a todos esos grupúsculos de extrema derecha fascista, nazi absoluta, que están gobernando el país y que lo están dirigiendo.